Madre mía, el lío que se ha montado con Kerem Bürsin. Y atención, porque lo de Hande Erçel también tiene miga. Ya saben ustedes que yo para el salseo soy de las primeras. Así que vamos a desgranar esto hasta la última gota de drama turco. A ver, lo primero, lo que se veía venir y no queríamos ver, Kerem Bürsin ha acabado en el hospital. Sí, de verdad. No es un rumor barato. Y claro, cuando lees eso, tu cabeza empieza a maquinar, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado al pobre Kerem? Se ha caído de un tejado grabando una escena de acción. ¿Ha comido algo que no debía en un banquete de boda? Pues no, amigos, la cosa va por otro lado, y ahí es donde entra el drama real. Porque según me llega a mí la información, y créanme, yo investigo, la razón de su ingreso no es un simple malestar. Se habla de una crisis nerviosa. Una crisis nerviosa. Y ahí es donde la cosa se pone interesante porque, ¿quién está en el ojo del huracán cuando se habla de crisis nerviosas de Kerem Bürsin? Pues sí, lo han adivinado. Su ex, la espectacular Hande Erçel. Para ser honestos, la relación de Kerem y Hande siempre ha sido como una montaña rusa, ¿no creen? Unos días puro amor, que si paseos por la playa, que si uctican de amor eterno, y al otro día zas. Silencio total, fotos que desaparecen y rumores de ruptura que vuelan por los aires como confeti. Y esta vez, parece que el golpe ha sido más fuerte de lo que pensábamos. Muchos dicen que su separación ya era un hecho y que esto del hospital es una consecuencia natural de la tensión. Pero yo sospecho algo más. Lo que yo creo que está pasando es que esta ruptura, más que ser un simple hasta luego, ha sido un verdadero terremoto para ambos, y especialmente para Kerem. Imagínense la presión, las miradas, las cámaras siempre encima. Si a eso le sumas una pena de amor profunda, pues es normal que el cuerpo diga, hasta aquí hemos llegado. Y la conexión con Hande, ahí está el quid de la cuestión. ¿Será que la cosa terminó mucho peor de lo que nos contaron? Olvídense de lo que muestran en redes, porque todos sabemos que la vida real rara vez es tan perfecta como una foto de Instagram. Quizás hubo una discusión muy fuerte, o algún evento que detonó todo. Y esto del hospital, pues es la manifestación física de todo ese estrés acumulado. Piénsenlo conmigo, si él está mal, y ella es una persona importante en su vida, ¿cómo reaccionará Hande? Se habla de que está destrozada, que lo está apoyando en secreto. Pero, ¿apoyo o culpa? Esa es la pregunta del millón. ¿Se siente responsable de lo que le ha pasado a Kerem? ¿Está viviendo ella también una crisis, aunque no la muestre tan abiertamente? Porque estas cosas, cuando son tan intensas, rara vez afectan solo a una persona. Porque vamos a ver, si tú tienes una relación tan mediática, tan seguida por millones de fans que esperan cada movimiento, y de repente todo se rompe, la presión debe ser brutal. Y Kerem, que siempre ha sido un poco más, digamos, sensible a estas cosas, pues es normal que le afecte. Y el hecho de que se diga a la razón oculta ya nos dice todo. No es un resfriado, no es una indigestión. Es algo que no quieren decir públicamente, algo que prefieren mantener bajo llave. Y lo más oculto, lo más privado, suele ser lo que más duele. Entonces, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Es Kerem un hipocondríaco que se autocompadece? No, hombre, no seamos así. ¿Fue Hande la que le dio la patada definitiva y él no lo ha superado? Quizás. ¿O es que ambos están sufriendo las consecuencias de una relación que, si bien era idílica para nosotros, quizás tenía problemas internos muy serios? Yo sinceramente creo que la verdad está en algún punto intermedio, pero con un peso importante en el tema emocional. Estas dos personas se querían mucho, o al menos eso parecía. Y cuando el amor se acaba y encima te juzga medio mundo, pues el golpe es fuerte. Y el cuerpo a veces es el que paga las consecuencias de todo ese dolor que el corazón no puede gestionar solo. Así que mientras Kerem se recupera y Hande, esperemos, encuentra algo de paz, nosotros, desde la distancia, pues sacamos nuestras propias conclusiones. Y la mía es que el mundo del espectáculo turco es una auténtica caja de sorpresas, y a veces, detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, se esconde mucho más drama del que imaginamos. Ahora, la gran pregunta para ustedes: ¿creéis que esta crisis de Kerem es un punto de inflexión, y que su relación con Hande podría tener una segunda oportunidad, o esto es el fin definitivo de una era?